Would you mind coming over here and looking to see if my head's in the right place? Yeah, you go. You can back up a little bit. Right there. Okay. Perfect. Buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien. Estoy en Chiloé. Hermano, ¿cómo se llama acá? Yao Yao. Yao Castro. Estoy en Yao Yao Castro, cerca de Castro, entre Castro y Dalcahue. Y estas son las instalaciones de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Y en unos momentos más vamos a empezar con la predicación, pero sí quiero dar unos minutos para que las personas se puedan conectar. Así que mientras tanto vamos a leer Filipenses capítulo 1 para aprovechar bien el tiempo. Filipenses capítulo 1, vamos a leer este capítulo mientras más personas se van conectando. Filipenses 1, voy a leer el capítulo entero. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Bienvenidos a los que se están conectando. En unos momentos más vamos a empezar la predicación, y mientras esperamos que más personas se conecten a la transmisión, estamos leyendo Filipenses capítulo 1. Ya vamos en el versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a amar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Estamos leyendo como introducción a la transmisión, mientras las personas se conecten. Estamos leyendo Filipenses 1. Si quieres leer conmigo, vamos en el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto entre estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, hermanos, quiero darles la bienvenida a nuestra transmisión de media semana. Gracias por conectarte, te felicito. Es un buen tiempo para que podamos estar conectados unos con otros por medio de este medio. No puedo fijarme de los comentarios ni nada, ya que estoy a distancia y no tengo mi computador como suelo hacer en mi casa. Les mando saludos desde Yau Yau, en la isla de Chiloé, al norte de Castro, en las instalaciones de la Iglesia Bautista Villanueva, donde pastorea mi amigo David White. Así que él me está prestando aquí el Wi-Fi para poder hacer esta transmisión. Agradezco a todos que han estado orando por nosotros. Mañana voy a estar predicando aquí en estos lugares, y después voy a estar predicando en diferentes lados del sur de nuestro país, terminando en Concepción, y si Dios permite para el 24, a más tardar el 24 de este mes, voy a estar de vuelta en Coyhaique. Así que los voy a extrañar durante este tiempo, pero les agradezco su fidelidad al Señor, sea en mi presencia o mi ausencia, ya que nosotros no servimos al ojo, sino que servimos a Dios. Así que, hermanos, los amo mucho, les extraño y estoy esperando estar de vuelta muy pronto. Qué buena noticia que Coyhaique está entrando en fase 2, y eso también va a tener un buen impacto para la iglesia. Bueno, estamos en Filipenses capítulo 1 para nuestra enseñanza esta tarde, y quiero hablarles de un tema muy importante. Bueno, todo en la palabra de Dios es importante, obvio, y lo que nosotros vamos a ver esta tarde es algo que puede ser realmente transformador para la vida del cristiano, y tiene que ver con esto, con Jesús y con la magnificación de Jesús en mí y por medio de mí. Que el Señor sea magnificado en nosotros, ¿ya? Entonces vamos a estar leyendo nuestro texto primero, que son los versículos 19 al 24. Y una vez que leamos los versículos 19 al 24, oraremos para luego estudiar este mensaje titulado La magnificación de Cristo en mí. Filipenses 1, 19 dice: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario
por causa de vosotros. ¿De qué se trata nuestro pasaje? En el versículo 20 tenemos como un resumen de lo que estamos estudiando, que Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Ya? De esto se trata nuestro pasaje, la magnificación de Cristo en mí. Y tiene mucho sentido porque la magnificación de Cristo en mí, porque si nosotros estudiamos Filipenses capítulo 1, si estuviste en el inicio de la transmisión, leímos el capítulo entero como introducción a la transmisión. Si nosotros leemos el capítulo entero, ¿de qué se trata el capítulo 1 de Filipenses? En el versículo 1 habla de la comunión del Evangelio. En el versículo 7 habla de la defensa y confirmación del Evangelio. En el versículo 12 habla del progreso del Evangelio. En el 17 habla de la defensa del Evangelio. Y en el versículo 27 habla de la fe del Evangelio. O sea, el enfoque del capítulo 1 de Filipenses es el Evangelio. Y pues el Evangelio es el Evangelio de Cristo. Es el Evangelio de Jesús. Y si el tema principal del capítulo es el Evangelio, tiene sentido que acá, en nuestro pasaje, justo en medio del capítulo, está hablando de la magnificación de ¿quién? De Cristo en mí. Porque el Evangelio es el mensaje de Cristo. De Él se trata. Es el mensaje que Jesús murió, el mensaje que Jesús derramó su sangre por mis pecados, el mensaje de que Jesús fue sepultado y Jesús resucitó, que yo me arrepienta para con Dios y que tenga fe en Jesús. ¿Ya? Entiendo esto al respecto. Entonces, que Jesús, ¿cierto? Entendiendo esto al respecto del Evangelio, que tiene que ver con Jesús, ¿cuánto tiene sentido el tema, el punto principal de nuestro texto? La magnificación de Cristo en mí. En el versículo 19 dice esto: porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Vamos a pausar aquí por un momento, hermanos, para orar juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te necesitamos. No somos nada sin ti. No puedo hacer nada apartado de Jesús. Y yo sé que en Jesús todo lo puedo. Y te pido, Señor, que en este tiempo juntos, estudiando tu palabra, que nos enseñes, que nos guíes, si es necesario que nos reprendas. Y yo te ruego, Señor, que sea un mensaje de edificación para tus hijos y también un mensaje de desafiar, Señor, a las personas que están escuchando, que no conocen a Jesús como su Salvador, no son tus hijos todavía. Te ruego que puedan entender el Evangelio de Jesús, que puedan comprender el mensaje de tu amor hacia nosotros, para que puedan ser reconciliados contigo, Señor. Pido que Jesús sea exaltado en este tiempo juntos, y que cada persona que debiera estar conectado, que sea disciplinado para poder hacerlo, para honrarte a ti, Señor, a tu palabra y a tu iglesia. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos hablando de la magnificación de Cristo en mí. ¿Puedo comentar algo? Qué raro se siente estar parado, estar predicando. Toda mi vida predicando parado, menos los últimos 2 meses de cuarentena, predicando la palabra, sentado. Pero aquí estamos, así que si estoy moviendo un poco raro es porque estoy volviendo a conocer lo que es predicar de pie. Pues la magnificación de Cristo en mí. Aquí en el versículo 19, Él les está hablando de sus
oraciones y por el trabajo del Espíritu Santo para que él pudiera ser liberado. ¿Liberado de qué? Bueno, leyendo el capítulo 1 se hace bastante evidente que el apóstol Pablo estaba en ese momento encarcelado, en prisiones, ya por predicar el Evangelio, por el servicio del Señor. Él estaba preso. Y aquí lo que podemos ver es que él deseaba que Cristo fuese magnificado en sus prisiones. Este fue su anhelo, este fue su deseo, que esto fue lo que el Señor lograra por él. Y no es raro que él les habla de sus oraciones por él para que pudiera ser liberado, ya que si nosotros leemos Hechos capítulo 12, cuando estaba en prisión Pedro, la iglesia oró por él sin cesar y el Señor obró en gran manera para que él pudiera ser liberado. Y fue hermoso. Si no lo conoces, fue algo milagroso. Búscalo, léelo, fortalecerá tu fe, te desafiará a orar, ¿ya? Orad por nosotros, hermanos, dice la palabra ahí. Y es mi petición también a nuestros hermanos que están viendo: oren por mí, por favor. No como algo lo que vivió Pablo. Nunca he sido perseguido por la fe al nivel que el apóstol Pablo. No, yo estoy pidiendo oración nomás, que el Señor me pueda usar en las diferentes localidades donde estoy predicando estas 2 semanas. Y él dice que por medio de sus oraciones y como el Espíritu Santo iba a obrar, él iba a ser librado. Pero su deseo era ver a Jesús magnificado en sus prisiones. Miren lo que dice en el versículo 20. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Su deseo era, su anhelo era que Jesús fuese glorificado, magnificado, exaltado por medio de su vida en la prisión, ¿ya? Pero ahora él dice que sea Cristo magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vamos a tomar estos 2 puntos para estudiar: o por vida o por muerte. ¿Por qué o por vida? Nosotros leemos en la palabra que Jesús es nuestra vida. Si yo como creyente estudio las Escrituras, sabré que mi vida es Jesús. Sabremos que sin Cristo no hay vida. Si tengo a Jesús, tengo vida. Jesús es la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Él dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida. En él estaba la vida, dice Juan 1:4 del verbo que sabemos que es Jesús. En él estaba la vida. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. En Colosenses 3:4 dice: Cristo, nuestra vida. En Hechos 3:15 dice que Jesús es el autor, con A mayúscula, el autor de la vida. En nuestro texto dice esto, en el versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros comprendemos esto, que Cristo es vida y mi vida le pertenece a Jesús y Él es mi vida, yo soy vivo por Él, la vida que yo tengo la recibí de Él. Aún antes de ser salvo, cuando Él me creó, yo nunca jamás hubiera tenido vida si no fuese por Él. Pero ahora que soy salvo y soy una nueva creación, creado en Cristo Jesús, la vida que tengo, que es la vida eterna y la vida abundante que Él desea que yo tenga, todo es por Jesús, porque Él es la vida. Y cuando entendamos esto, nosotros entonces podemos ver a Jesús magnificado
en nosotros. Cristo era magnificado en la vida de Pablo porque Pablo daba su vida por el beneficio de la obra. Miren lo que dice en el versículo 22. Él dice, mas si el vivir, ¿cierto? Si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque él pensaba, morir significa estar con Cristo, pero vivir también es para Cristo. Morir sería ganancia. ¿Por qué? Porque me iría a estar con Él. Entonces no sé cuál escoger. Porque si sigo viviendo la carne, sé que iba a ser para el progreso del Evangelio. Yo sé que iba a ser para el beneficio de la obra. Entonces el apóstol Pablo tenía esa perspectiva de que su vida, si él estaba vivo, iba a ser para la obra del Señor. Y a veces me pregunto, ¿en qué estoy dando mi vida? Te pregunto, ¿en qué estás dando tu vida? Tu vida se va a acabar. Todos tenemos una cita con la muerte, no sabemos cuándo es. Y te pregunto, la vida, el tiempo que te resta, ¿en qué lo quieres invertir? ¿En qué quieres gastar tu vida? Yo quiero gastarme por el Señor Jesús y en el servicio del Señor para la obra de Dios. ¿Estás dispuesto a sacrificar para el beneficio de la obra? ¿Estás dispuesto a sacrificar para el progreso del Evangelio? Como dice en el versículo, miren lo que dice el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y cuando él dijo esto, los filipenses estaban conscientes, sabían lo que le había pasado, toda la persecución que había sufrido y que ahora estaba preso. Él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Qué es lo que le importaba a Pablo? Él decía, pues, yo sé que me han pasado muchas cosas difíciles, terribles, horribles, pero todo esto ha sido para el progreso del Evangelio. Y por eso me gozo y me regocijaré aún más. ¿Por qué? Porque sé que es para la obra del Señor. Entonces, su deseo era que Cristo fuese magnificado en él. Y una de las razones por qué fue así, hermanos, es porque él se entregaba para la obra del Señor. Evalúa tu entrega, evalúa tu sacrificio. ¿Quieres que Jesús sea magnificado en ti? Valora la obra de Dios y sacrifica para la obra de Dios. Qué bueno es el Señor que nos dio la iglesia. La iglesia de Jesús no es algún cuerpo místico en todo el mundo invisible al cual todos pertenecemos. Ten cuidado porque algunas personas usan frases como que el edificio no es la iglesia somos nosotros. Y estoy 100% de acuerdo. Pero no en la aplicación que le da a la gente muchas veces. Por lo cual no tengo que congregarme. Error, falso. Sí tienes que congregarte, pues la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros, cuanto más que vemos que Jesús vuelve pronto, debemos de congregarnos. Y tú no puedes no congregarte y pertenecer a una iglesia, es imposible. Una iglesia significa una congregación, es una asamblea de gente que se reúne, que se congrega. Y si tú no eres miembro de una iglesia, te insto, te ruego, hazte miembro de una iglesia. ¿Qué hay que hacer para ser miembro de una iglesia? Primeramente, tienes que ser miembro de la familia de la fe. ¿Y cómo se hace esto? Hay que creer en Jesús como Salvador. Se trata de la salvación. Y una vez que yo me arrepiento con Dios y creo en Jesús como mi Salvador, recibo vida eterna. El Padre Celestial es mi Padre, soy su Hijo y pertenezco a la familia de Dios. Segundo, tienes que bautizarte. El bautismo no es para la salvación, ¿ya? El bautismo, que la palabra significa sumergirse, ¿cierto? La inmersión. Entonces el bautizarse debajo del agua y después salir del agua es solamente un símbolo, un acto de obediencia que representa que una persona ya fue salva y se identifica con la muerte, sepultura, resurrección de Cristo y se identifica con el cuerpo de Cristo, que es una iglesia local. Y una vez que seas miembro de una congregación, sirve
entrégate, da todos los recursos que tienes, el recurso de tiempo. Dedica tu tiempo no solo para congregarte, sino también para servir y ayudar, ¿ya? ¿Qué otro recurso tenemos? Nuestros talentos, nuestros dones. Sirve al Señor con tus dones. Cuánto me alegro, no sé, ver a un hermano como Alexis Gallardo enseñar a los niños. Qué bendición. Nuestro hermano es un profesor dotado. ¿Está bien dicho la palabra dotado? ¿Qué otro recurso? Nuestra plata también es otro recurso que nosotros tenemos. Debemos apoyar generosamente a la iglesia del Señor, ¿cierto? Y esto no es algo que se exige, no es algo que se le ruega, sino que más bien es el fruto de una persona que ama al Señor. Yo amo al Señor, mi corazón está lleno de amor por el Señor y por su obra, y rebosando de este amor es el dar, ¿ya? Bueno, vamos a seguir. Seamos entonces dispuestos a sacrificar por el beneficio de la obra, del trabajo. Cristo fue magnificado en Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba dispuesto hasta ir a prisión, ser apedreado y morir por el beneficio del nombre de Jesús y la obra de Cristo. Cristo era magnificado en la vida de Pablo porque Pablo reconocía algo. Él reconocía que si él vivía, si seguía vivo, iba a ser para el servicio de otros. Míralo en el versículo 24. Filipenses 1:24 dice esto. Pero quedar en la carne, cuando él estaba hablando de o morirme o seguir vivo, él dice esto. Pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por qué? Por causa de vosotros. Por causa de vosotros. Pablo tenía una mentalidad de otros. Y no de autoservicio, sino del servir a otros. ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió del gran maestro, de Jesús, que no vino a ser servido, sino dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús era un siervo y Él nos dejó un ejemplo para que sigamos en sus pisadas. Y cuando lo hacemos, cuando nosotros sabemos que mi vida existe para el servicio de otros, porque sirviendo a otros sirvo a Dios. Cuando nosotros servimos al Señor en el servicio de los demás, esto significará que Cristo será magnificado en nosotros y por medio de nosotros. ¿Cómo servir a otros? Cuando vemos a los necesitados, ayudarles, dar. Cuando nosotros conocemos a una persona que no es salva, decirle el Evangelio, explicarle cómo ser reconciliado con Dios, rogarle, reconcíliate con el Señor, discipular a nuevos creyentes, ¿cierto? Cómo servimos a otros. Hacemos la gran comisión donde estamos, ¿cierto? Ganancia de almas, discipulado, entrenar nuevos obreros y también apoyar misiones. Poder dar para que otros estén llevando el Evangelio a otros lugares. Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Primero hemos visto en mi vida y ahora vamos a ver en mi muerte. Lo vimos en el versículo 20, esa frase. Ahora también será magnificado Cristo en mí, o por vida o por muerte. Por muerte. Si fíjate, en el versículo 1 dice esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, nosotros solo podemos decir la segunda frase. El morir es ganancia. Cuando nosotros decimos la primera frase. Y cuando no solamente lo decimos, sino que lo vivimos. Cuando tú dices y tú vives la primera frase, entonces puedes decir la segunda frase. Cuando el lema de tu vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, respecto referente a tu muerte, podrás decir, mi muerte es ganancia. En cambio, cuando una persona vive su vida para ganancia mundanal, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? De nada nos sirve
tener todo lo que este mundo ofrece, posesiones, poder, relaciones, fama. Podríamos tener todo lo que este mundo ofrece, pero sin Jesús todo es vanidad. Sin Dios todo es vanidad. Sin Dios las posesiones simplemente se empoderan de nosotros. Más bien nos poseen a nosotros, ¿cierto? Nos controlan a nosotros y no al revés. Pero cuando tú dices, mi vida, como Pablo, va a ser para Jesús, si yo estoy vivo es para Cristo, entonces podrás decir, y para mí el morir es ganancia, es ganancia. ¿Para qué estás viviendo, amigo? En mi muerte Jesús será magnificado, si en mi vida Él es magnificado. Cristo será magnificado en mi muerte, si el partir, ¿a qué refiero cuando digo esto? Me gusta la palabra partir. Estoy hablando de la muerte, de irnos de este mundo. ¿Qué pasa cuando me siento en el vehículo y le pongo la llave? ¿Cómo se llama esta acción? Partir, ¿cierto? Estamos partiendo el motor. Y me gusta eso porque cuando yo me muero, a lo mejor para toda la gente acá en este mundo es el fin. O el fin de la vida del pastor Patricio. Pero ¿sabes qué? Para mí solamente va a ser el principio. Va a ser solamente partiendo, ¿ya? Pero cuando yo me vaya de este lugar, significa que estaré con Jesús. Miren lo que dice el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, tengo dificultad en escoger entre estas dos cosas. Teniendo deseo de partir. Y dice, y estar con Cristo. Lo cual es muchísimo mejor. Entonces él tenía el deseo de partir y estar con Cristo. Esta verdad bíblica, que si yo me voy de este mundo, si yo me muero, voy a estar con Jesús. Esta verdad refuta una falsa enseñanza de la secta del adventismo del séptimo día. ¿Ya? Ellos tienen una enseñanza que se llama el sueño del alma. ¿Has escuchado de eso? Medio raro. Si no lo has escuchado, mejor. ¿Ya? Ignóralo. Fijamos como que no lo dije yo. Pero esta enseñanza significa que cuando uno muere, que no va ni al cielo ni al infierno, sino que su alma entra en un estado de sueño hasta el último juicio. Pero sabemos que esto no es verdad, porque él aquí dice, tengo el deseo de partir, ¿y qué? Y estar con Cristo. Y Cristo no está muerto, Cristo no está en la tumba. Así que no me voy a ir a dormir con Jesús, porque Jesús resucitó y ascendió al cielo. Y yo sé que cuando yo me muera, voy a estar con Jesús. Yo no voy a estar bajo tierra. A lo mejor ahí va a estar mi cuerpo. Pero como dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Cuando yo me muera, este cuerpo, compuesto mayormente por carbón, va a volver al polvo, a la tierra. Y en no sé cuántos años más, pero ese cuerpo se va a descomponer y volverá a ser tierra, polvo, porque de eso mi cuerpo fue hecho. Pero sabes que mi alma, mi espíritu, vuelve a Dios que lo dio. ¿Estás listo para ese día? Porque la Biblia dice que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto, la muerte. Tú vas a morir, que me estás viendo eso. Si eres cristiano, eres salvo, vas a morir. Bueno, si no escuchamos la trompeta primero, mucho mejor sería. Pero todos vamos a morir, ¿ya? Y después de esto, el juicio, seremos juzgados por Dios. ¿Estás preparado para este juicio? Cuando Dios te vea, Él verá a un hombre pecador, culpable de pecado, que merece el infierno. O Él verá la sangre de Jesús y un hombre justificado,
santificado por la gracia y la misericordia de Dios. Salvo, un hijo de Dios adoptado en la familia de la fe. ¿Qué verá el Señor? ¿Estás preparado para este día? Dice esto, vayan por favor a 2 Corintios 5. 2 Corintios capítulo 5. ¿Qué me va a pasar a mí cuando me muero? ¿Mi alma va a dormir? No. La palabra dormir es simplemente un eufemismo. ¿Sabes lo que es un eufemismo? Un eufemismo es una palabra suave que se usa para referir a un tema desagradable o chocante. Por ejemplo, cuando la Biblia ocupa la palabra dormir, a veces esta palabra refiere a la intimidad en el matrimonio. O a veces la palabra ocupa la palabra conocer. Y a veces se usa esto para referir a la misma cosa. Y es una manera suave y más agradable para referir a un tema privado y chocante que no se conversa en cualquier ambiente, ¿cierto? Entonces se llama un eufemismo. Bueno, la muerte no es agradable, la muerte es algo triste, la muerte es nuestro enemigo, la palabra de Dios dice. Entonces, decir los que duermen en Cristo, hay un versículo que dice esto, es una manera suave para referir a un tema chocante, ¿ya? No está hablando en contra del resto de las escrituras que nos enseñan al morir, iremos inmediatamente para estar con el Señor, quienes somos salvos. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios respecto a eso? 2 Corintios capítulo 5 dice esto: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Recuerda que estar ausente de este cuerpo significa estar presente con el Señor. Entonces, cuando yo entiendo esta verdad, que partir significa que estaré con Él, entonces Jesús puede ser magnificado en mi muerte también. En el versículo 23 dice la palabra partir, ¿ya? Partir. Es como un término militar, ¿ya? Y refiere a cuando los soldados deshacen sus tiendas y siguen su camino. Y nosotros estamos aquí peleando la buena batalla aquí en este mundo, y un día vamos a empacar las cosas, figurativamente hablando, y vamos a seguir nuestro camino. Si lo pensamos en términos navales, ¿ya? Significa que vamos a desprender el ancla y zarpar. Vamos a terminar aquí. No sé si has escuchado el antiguo canto que dice: yo volaré a Cristo, yo volaré. Algún día muy pronto voy a volar si escucho la trompeta, ¿cierto? Pero si yo me muero, estaré partiendo de esta tierra y estaré presente con el Señor. Y lo que yo deseo en mi vida es que en aquella muerte, que Jesús sea magnificado en mí. Pero ¿cómo es posible? Solamente cuando decido, ahora, decídete hoy, que mi vida, lo que me resta de esa vida, lo que me queda de vivir aquí, los años o días o meses en esta tierra, será para Jesús. Y si decides esto, para mí el vivir es Cristo, entonces también podrás decir, y la muerte es ganancia. La magnificación de Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Oramos y vamos a terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo de poder predicar tu palabra, de poder escuchar tu palabra. No queremos ser estos oidores olvidadizos que oímos la palabra de Dios y no la hacemos. ¿Cuánto has sobrado en nuestros corazones en estos momentos juntos? Y queremos tomar decisiones, tomar acción, poner en práctica lo que tu palabra dice. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos
haber escuchado atentamente a tu palabra, ser hacedores de ella. Esto es lo que necesitamos y esto es lo que tú deseas y es la única manera en que Jesús será magnificado en cada uno de nosotros como individuos. Y cuando yo como individuo me consagro a Jesús y Él se magnifica en mí, yo sé que Él será magnificado en mi vida. Y cuando lo hace mi esposa, yo sé que será magnificado en mi matrimonio. Y cuando lo hacen mis hijos y cuando los criamos para la gloria de Jesús, sé que Él será magnificado en nuestra familia. Y deseamos, Señor, que la Iglesia Bíblica Bautista de Coyhaique, que sea compuesta por individuos y matrimonios y hijos y familias de personas que aman a Jesús y magnifican a Jesús en sus vidas, para que en la iglesia, en tu iglesia, Jesús reciba gloria por los siglos de los siglos y sin fin. En su nombre oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por estar conectados. Espero que este mensaje a tu fin, como lo fue a mi vida, que también a la tuya fue de bendición. En este momento les voy a recordar, ayúdanos en las redes sociales, ¿cierto? Tenemos una gran herramienta de glorificar al Señor con nuestros perfiles, cuentas, etcétera, etcétera. Así que en tus redes sociales comparte, me gusta, comenta. Y yo, una vez que desconectemos y llegue a casa, podré revisar estos comentarios y comunicarme con cada uno de ustedes. Si necesitas algo, por favor, mándanos un mensaje. Estamos para servirles. Un abrazo, mucho cariño a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga en esta tarde.